Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a una enseñanza más que el Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo en su misericordia y en su bondad nos están permitiendo todavía en estos últimos tiempos, sabiendo que Dios es lento para la ira y grande en justicia. Aprovechemos, benditos hermanos y hermanas, su bondad, su amor y su paciencia, viniendo con toda pobreza, con toda humildad, eh, con todo oído, con todo temor, para hacer el proverbio, el consejo de vida y poder quedar preparados para toda buena obra e ir a la vida eterna. Son los deseos de Dios por este su siervo, a todo suscriptor, a todo el que va dando un seguimiento, al que daba un seguimiento y ya no lo da, para que Dios lo traiga de regreso nuevamente y no se pierda, a los que estén profetizados para escuchar esta bendita palabra por este medio, y a todos aquellos que no conozco, que Dios utilice un medio santo donde esté su bendita palabra para que dé un fruto de vida. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 155, no sin antes decirle, como en cada enseñanza, que todo aquel que quiera cumplir con el mandamiento de dar testimonio, de dar por gracia lo que recibimos por gracia, de dar entrada a este bendito reino en este mundo de apostasía, de maldad y de necesidad, ahí están las buenas nuevas de salvación, ya no para que las comparta usted, sino para que sea un instrumento de traer a algún ser querido, a algún vecino, a algún pariente, por medio de YouTube, que Dios nos permitió subir las buenas nuevas de salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta, así lo encuentra, por mi consiervo que es mi hijo, Jan Eduardo Garibay Ramírez. Así que prosigamos con el Salmos 105, por favor. Ayer terminamos el versículo 7. Recuerde, bendito pueblo de Dios y benditos hermanos, a los que van dando un seguimiento, estamos viendo en estos últimos salmos, bueno, no últimos, todavía nos faltan 45 salmos. Estamos viendo en los salmos, desde que empezamos, los cientos, profecías divinas de las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Por eso en el versículo 1 de Salmos 105 dice: alaban a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus obras. Llegó el día de la gracia, llegó el día de la luz, llegó el día del testimonio, llegó el día del campo, que perdió Adán y Eva, llegó el día del servicio, de la obra, del amor, de que Dios interceda por medio de nosotros. Es lo que estamos viendo. Y ayer vimos en el 7, ¿verdad? En el versículo 7, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, por medio de su iglesia. Dice en el 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y es muy importante porque recordemos que a Dios, bendito hermano y bendita hermana, la iglesia lo da a conocer como un Dios de pactos. Y un pacto es un convenio entre Dios y su creación. Y recuerde que hubo en el primer tratado, que fue el primer pacto en el Antiguo Testamento, Dios nos habló por medio de ángeles y por medio de profetas, y Él profetizó un pacto de divinidad, un pacto de perdón, un pacto de perfección, un pacto de misericordia, un pacto de vida, un pacto de santidad, un pacto muy diferente al que era una sombra. Y Él se acordó en el momento que nos envió a nuestro Señor Jesucristo a libertarnos, a todos los que estábamos bajo la cautividad
que eran todos los seres humanos, pero a los que creímos. Él se acordó para siempre, nunca se le olvidó. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la bendita palabra que es de Dios nos enseña siempre que Dios nunca se le olvida lo que ha pactado con nosotros, lo que está impreso en la bendita palabra, principalmente con su pueblo, porque principalmente pactó con el primer pueblo para que vinieran estas profecías de vida. Entonces, Él se acordó, así como se acordó de la esclavitud del pueblo hebreo, y se acordó del pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, con Jacob, y que dijo que no iba a dejar preso a ese pueblo, que se iba a acordar. Y de veras, bendito hermano y bendita hermana, el que cree, el que conoce a Dios, toma su cruz, deja por basura todo lo que nos quita el tiempo para atesorar, y estamos con la plena certidumbre, con la confianza de que la obra que estamos haciendo en la cruz, en la obra que estamos haciendo por medio de Dios, el habernos alejado de todos los placeres del mundo, es porque sabemos que Dios no se le va a olvidar el pacto que vino a establecer con su iglesia. Pero bueno, se acordó para siempre de su pacto. Dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita palabra no nada más fue para Pablo, para Pedro, para Juan, para Esteban, para Bernabé, para Tomás, para Judas. No, esta palabra fue para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones ha habido en el planeta Tierra hasta el día de hoy? El número 1000 es simbólico, ¿verdad? 1000 generaciones mandó su pacto, y el pacto es el que vino a establecer Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Recordemos, ¿qué dijo Jesús cuando estuvo sentado en la mesa con sus discípulos antes de ir a la cruz? Él tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Dio las gracias, lo partió y lo pasó. Luego tomó la copa del vino tinto, la alzó y dijo, esta es la copa del pacto, esta es mi sangre del pacto, que será derramada por muchos. ¿Y cuál es el pacto? El convenio que vino a traer Dios a 1000 generaciones y que todavía sigue. El pacto fue, eres pecador, estás en tinieblas, estás engañado, estás predestinado para un lago de fuego y una perdición eterna, pero te tengo buenas noticias. Si tú te arrepientes y te pasas a que te gobierne y te apartas de todo pecado, yo te voy a resucitar, yo te voy a perdonar todos tus pecados, yo te voy a amar, te voy a dar una forma para que me sirvas, para que lo que te dé por gracia, lo des tú por gracia. Así como mi hijo dio su vida por ti, yo también te compro para que tú ofrezcas y ofrendes tu vida voluntariamente a servirme para que tengas vida eterna. Amén. Ese es el pacto, bendito hermano, por el cual fuimos llamados, por el cual fuimos rescatados, y ese pacto fue para todo el mundo, generación tras generación, que algún día se va a terminar. Pero bueno, dice en el 9, la cual concertó con Abraham primeramente de su juramento a Isaac. Yo te decía ayer del pacto que Dios estableció con Abraham, de que iba a ser el padre como la arena del mar y de multitud como las estrellas del cielo. Ayer le hice la comparativa, ¿verdad? Entonces, Abraham se le llama el padre de la fe, que con juramento Dios le hizo la promesa y que nosotros hemos tenido
el privilegio de poder ver cómo Dios, la promesa que le hizo a Abraham, hoy la podemos ver nosotros. Primeramente con el primer pueblo, que fue como la arena del mar que Abraham no pudo ver, y luego con nosotros por medio de Cristo que somos las estrellas, que Abraham tampoco pudo ver, pero que creyó, y que está dormido, y que va a ser despertado para ver esas promesas que Dios le hizo. Y efectivamente, cuando dijo que iba a ser el Padre de la fe, estaba hablando de Cristo, estaba hablando de las bendiciones de 1000 generaciones, de este último pacto perfecto. Entonces, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. A Abraham y a Isaac también, luego a Jacob y hacia todo el pueblo. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra herencia. Y de igual manera está muy profundo esto, lo voy a explicar. Dios, cuando pactó con Abraham, aparte de prometerle que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas, también le dijo que le iba a dar la tierra de Canaán, que antes, en los tiempos de Abraham, lo que hoy conocemos como Israel, en los tiempos de Abraham no era Israel, ni habitaba ningún hebreo en esa tierra, sino que habitaba una nación llamada los cananeos, que de ahí viene la tierra de Canaán, de los cananeos, repartidas en varias tribus, hititas, jebuseos, jebuseos y tribus salvajes que habitaban ahí esa tierra y que se la habían adueñado. Ahora, Dios permitió a Abraham pisar esa tierra, pero no poseerla. Y le dijo, esta tierra la voy a dar a tu generación, a tu descendencia. Se la voy a dar, la tierra donde mana leche y miel. Y lo hizo con juramento. Claro, para que pudiera adquirir la descendencia de Abraham esa herencia, Abraham tuvo que haber sido un hombre perfecto, de acuerdo al primer pacto. Un hombre con fe, un hombre que creyó, un hombre justo, un hombre amigo de Dios. Y así, en la bendita palabra, lo presenta. Las obras de Abraham fueron agradables delante de Dios y por eso obtuvo el primer pueblo esta herencia como una sombra de lo que iba a venir. Porque como una sombra de lo que iba a venir, esa tierra que Dios le prometió a Abraham se cumple cuando el pueblo, después de caminar 40 años en el desierto y murió esa generación que salió de Egipto por la incredulidad, por no agradar a Dios, y pasó la descendencia de ese pueblo a la tierra prometida donde manaba leche y miel. Se da en los tiempos del Éxodo, cuando se adquiere esa promesa, y que pasa, ¿verdad? Que Josué y pasan dos, que habían salido, uno de Josué, creo que el otro Caleb, si no mal recuerdo, pasan a la tierra prometida, que Dios le había prometido como herencia a la descendencia de Abraham. Una tierra donde manara leche y miel, que figurativamente, como una sombra de lo que iba a venir, representa hoy, fíjense bien lo que les voy a decir, el mundo. El mundo. Así también Cristo Jesús, cuando vino a sus primeros discípulos, a los primeros que se bautizaron, les dijo que les iba a dar un campo, una herencia, que era ir a una tierra salvaje que estaba gobernada nada más ni por nada menos que Satanás, que éramos nosotros, la tierra salvaje, una tierra sin ley, y que Dios se los iba a dar como herencia el mundo para que fueran a llevar el evangelio, ahora ya como una sombra de lo que iba a venir, ya no con una espada física, ya no con un escudo, ya no con guerreros físicos, ya no lucha carne con sangre, porque nuestra lucha ya no es con sangre y carne, sino ahora
contra Satanás, y esta tierra que Dios heredó es el Evangelio de la salvación, que fuimos nosotros con la espada, con el bautizo, matando gente espiritualmente hablando, separándola del mundo, de Satanás, y entregándosela como sacrificio vivo, santos y agradables a Dios. Y así los primeros discípulos, apóstoles, empezaron como Pablo por Asia, por Europa, y así después, en varias generaciones, la misericordia de Dios se fue extendiendo por 1000 generaciones, como lo vimos. Pero en el Antiguo Testamento la tierra de Canaán representaba eso como una figura. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Josué, ¿verdad? Y Caleb pasaron con todo este pueblo, lo primero que Dios les entregó fue Jericó. Y de ahí Dios estuvo con ellos y empezaron a ganar la tierra de Canaán hasta posesionarse de toda esa tierra repartida por tribus, ya profetizando también que en el mundo íbamos nosotros a evangelizar y íbamos a ganar el mundo para Dios, y nos íbamos a repartir, o nos iba a repartir Dios por todo el mundo para conservar su bendita palabra. Maravillosa es la palabra de Dios, profunda, bendito hermano. Entonces, en el 9, ¿verdad? La cual concretó Abraham, pero en el 10, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Ahí está como una sombra. Dice, qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué le juró Dios a Abraham? Para que dejara Ur de los Caldeos, como le dije yo ayer, para que dejara su parentela, para que dejara sus ídolos y entrara a ser adiestrado por Dios para la batalla toda su descendencia. Ahora, otra vez, le dijo, la estableció a Jacob por decreto en el 10, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Pero es muy importante, bendito hermano, porque aquí habla de heredad, aquí habla de una herencia. Ahora, hasta el día de hoy, esta herencia, que fue el primer pacto, nadie le ha podido quitar esa tierra al pueblo de Israel. Es la única tierra que tiene, por el creador de los cielos y la tierra y el dueño de todos, tiene ahora sí que una escritura que Dios la dio, más no a Estados Unidos ni México. Dios jamás le dio a ninguna otra nación apropiarse del planeta Tierra con escrituras. El único pueblo que tiene una escritura dado por el creador de los cielos y la tierra en el primer pacto fue Dios al pueblo de Israel. Claro, como una sombra, acomodando lo espiritual, porque vuelvo a repetir, esta herencia que hoy nos trae este nuevo pacto, porque el nuevo pacto significa herencia nueva, es el campo que Cristo Jesús nos trajo, como le vuelvo a repetir, a todos los que salimos de los caldeos, a todos los que nos bautizamos, a todos los que tomamos la cruz, se nos da esta herencia de ir a donde todavía no está, donde hay todavía tribus salvajes, donde todavía están sin ley, para que esa tierra sea de Dios. Alabado sea Dios. Es una heredad, porque esta heredad y este campo que Dios nos ha dejado es mi vida, es mi sustento, es mi pase a la vida eterna. Bueno, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Dice en el 12, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Porque sí, cuando Abraham eran poquitos en número, cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos y todavía no se multiplicaban, porque se multiplicaron en Éxodo, ya cuando Abraham no estaba, Dios hizo esa promesa. Pero todavía eran pocos. Que ya le dije, Abraham tuvo un hijo con Sara, que es el hijo de la promesa llamado Isaac. Tuvo otro hijo con Agar, llamado Ismael, y más viejo tuvo un tercer matrimonio, donde también
tuvo otros hijos, que la bendita palabra, pero eran pocos. Pero de la descendencia, de la promesa de Isaac, eran pocos porque Isaac luego tuvo dos hijos, uno llamado Jacob, otro llamado Esaú, eran pocos todavía. Todavía a Abraham ya no le tocó ver cómo Jacob tuvo 12 hijos, eso ya no le tocó ver a Abraham, y de ahí el pueblo de Israel empezó a crecer. Entonces, cuando eran pocos todavía, cuando todavía no había nacido Jacob, Dios le hizo esa promesa a Abraham y él creyó por fe. Siendo su esposa estéril, creyó. Dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en la tierra. Forasteros era que pues todavía Dios no se los había dado por propiedad. Eran extranjeros ahí, los propietarios eran los cananeos. Y de igual manera, también, ¿verdad? El primer pueblo era forastero aquí en el planeta Tierra, porque el dueño del planeta Tierra, claro que es Dios, pero Satanás fundó. Y bíblicamente nos dice Dios que Satanás tenía el imperio del mundo. De hecho, Satanás sigue siendo el dueño del mundo, no del globo terráqueo, sino de la mesa que trajo, ¿verdad? Ahora, todos los seres humanos estábamos bajo esa jerarquía y éramos los primeros, el primer pueblo eran forasteros. Y cuando ellos eran pocos en número, eran forasteros porque Dios no les había cedido esa tierra. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a cedernos la tierra, en su muerte, entonces nos fuimos adueñando, echando a Satanás, echando sus ídolos mediante el Evangelio, y nos fuimos adueñando y fuimos expandiéndonos en el mundo a los primeros discípulos y fueron ganando la tierra prometida que Dios prometió a los que trabajaron, así como una sombra de lo que iba a venir, porque el primer tiempo en el primer pacto, en los tiempos de Josué, Dios le cumple esta promesa a Abraham por medio de Josué, que duraron varios años, pero se posesionaron de esa tierra. Dice en el 13, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, porque así anduvieron antes de que Dios les diera por heredar Israel. Andaban como, se me olvidó la palabra, hay una palabra especial que utiliza cuando andaban y recogían sus tiendas de campaña y iban de un lugar a otro lugar, de un pueblo a otro pueblo. Así estuvieron por mucho tiempo, ¿verdad? Sobre todo en el desierto. Andaban de nación en nación, de reino en reino. Dice en el 14, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ello castigó a los reyes. Como pueblo suyo, de la descendencia de Abraham, ya con las promesas que Dios hizo a Abraham, aunque eran pocos, Dios no consintió que nadie los agraviase, ninguna nación. En todos los lugares donde ellos estuvieron, sobre todo cuando caminaron 40 años en el desierto, y de igual manera cuando estuvieron en la tierra de Canaán, la victoria se los dio a Dios. También la bendita palabra nos enseña como una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo, ayer y siempre. El Nuevo Testamento nos dice que todos los que han sido engendrados por Dios no pecan y el maligno no nos puede tocar. Entonces Dios no consiente que nadie nos agradie a los que tenemos fe, porque sí hay muchos cristianos que han sido agraviados, bajándolos de la cruz, engañándolos, pero por incrédulos. Y ese es un justo pago que Dios da proféticamente a los que no creen, a los que no se guardan. Pero aquí estamos hablando de un pueblo verdadero, de un pueblo que estaba y que tenía al Dios de los cielos como Dios y que estaba sujeto en su momento de acuerdo al primer pacto. Y no consintió que nadie los agraviase, por causa de ellos castigó
a los reyes que intentaban eh, esclavizarlos o que intentaban matarlos. Entonces, por causa de ellos, Dios castigó a los reyes, como a Faraón y a muchos otros reyes, ¿verdad?, que Dios castigó en su momento. Yo también, bendito hermano y bendita hermana, como proféticamente como una sombra, porque hoy, así como en este camino, Dios nos hizo reyes y sacerdotes, también Satanás es un rey y también tiene príncipes, también tiene principales, ¿sí? Entonces, acuérdense que bíblicamente están profetizados dos pueblos, uno de la serpiente y otro de Dios. Y de igual manera, los hechiceros, los que son hijos del diablo, los que prevaricaron, los que se convirtieron y despreciaron y hacían afrenta a la gracia y se pasaron de la luz a las tinieblas, tienen cierto poder y tratan siempre de destruir al pueblo de Dios, pero Dios los ha castigado a todos los que los quieren destruir. Y el castigo es habérselos entregado al enemigo, ser de abajo, estar en la ignorancia, no tener a Dios. Entonces, acomodando lo espiritual. En el primer pacto fueron historias vivas, fueron físicas, las muertes eran físicas, las muertes eran con espadas, las muertes eran con ejércitos, pero recuerde, bendito hermano, que dice en la bendita palabra que nosotros ya no tenemos lucha contra sangre y carne, que en Hebreos dice que todo lo que Dios permitió fue una imagen, así lo dice, de lo que iba a venir, una sombra de lo que iba a venir, con figuras terrenales. Entonces dice, en el 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y así está escrito, ya desde aquel entonces. Y Dios sigue siendo el mismo. También somos intocables. O sea, Satanás, que es el principal rey que busca nuestras vidas, tiene el mandamiento de Dios, de decirle, no toques, fíjese bien, ponga atención, a mis ungidos. Esto es muy importante, bendita hermana y bendito hermano y bendito pueblo de Dios, porque Dios dice que meditemos siempre en su palabra, que meditemos lo que Dios nos quiere decir. La palabra ungido es Cristo o Mesías. Usted investigue y la palabra Cristo significa ungido. La palabra Mesías significa ungido. Y ungido es aquel a quien Dios ha llamado y le ha hecho participante de su aceite, de su presencia, del Espíritu Santo dentro de nosotros. También podemos nosotros concordar en la Biblia, en un libro llamado Job, en donde Dios lo pone a prueba y Satanás se le da la orden de que lo pruebe, de que le haga lo que quiera, pero dice, pero no le toque su vida. Pero no le toque su vida. Entonces, así bendito hermano y bendita hermana, todos los que buscan nuestras vidas el día de hoy, que Satanás, todos los demonios y las herramientas que Satanás utiliza aquí en el planeta Tierra, no nos pueden ni tocar. Y yo le he dicho y le he manifestado esta bendita riqueza que nosotros tenemos al decirle que mi protección es Dios dentro de mí. Satanás le tiene horror a Cristo y a Dios. Lo ve y tiembla. Y se postra, como cuando Cristo Jesús pasaba a una orilla y estaba un endemoniado gadareno, y dice que los demonios temblaron, que le rogaron, que le suplicaron. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si usted cree en la bendita palabra, no pierda la unción. La unción es no contristar el Espíritu Santo. La unción es no apagar el fuego que Dios me trajo y que Cristo Jesús me trajo en la cruz. El fuego que es el Espíritu Santo. No quedarme sin aceite, porque esa es mi protección
Esa es mi interpretación, ese es mi discernimiento de la palabra, esa es mi luz, ese es mi todo, es mi vida, es todo. La presencia de Dios, ungido. Ahora, otra vez, no toquéis, dijo, a mis ungidos. Y recuerda, estamos viendo una palabra profética que hoy la tenemos nosotros. Ni hagáis mal a mis profetas. También, los que no somos mudos, los que estamos dando testimonio de este camino, estamos protegidos. ¿Pero qué es un profeta? Un profeta, bendito hermano y bendita hermana, es aquel que en todo momento está enseñando el bien y el mal sin tenerlo todavía, sin todavía ser participantes. Le explico. Un profeta verdadero que llega a la vida de un católico y le abre la Biblia, le dice y le profetiza: ¿sabes qué? Tú estás en amargura, tú no eres feliz, tú estás enfermo del corazón, tú estás en tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te tengo una buena noticia. Si tú hoy te arrepientes y haces caso al consejo de Dios y entras por la puerta del redil, vas a ser libertado y Dios te va a sanar. Ahora, un verdadero profeta profetiza y se cumplen las cosas. Se bautiza y al mes o a los 2 meses empiezan: ¡oh hermano, gloria a Dios! Empiezo a tener una diferencia. Muy bien. Y sigo profetizando. Mira hermano, ya entraste por la puerta del redil. La palabra de Dios dice que si pecas, la paga del pecado es la muerte. Te va a venir maldición. Vas a regresar al mundo. Pero si tú, hermano, eres obediente, vas a tener un crecimiento, vas a tener revelación, vas a tener gozo. Y un profeta verdadero profetiza y se cumple o la maldición y la maldición. Mas no los profetas falsos, ¿verdad? Que los profetas falsos generalmente hablan de todas las bendiciones de Dios, pero no del pacto ni del compromiso para ser acreedores a esas bendiciones. Bien, entonces un verdadero profeta el día de hoy es el que está atendiendo al pueblo, el que está apacentando, el que está hablando del juicio, de las bendiciones y de las maldiciones. Ese es un profeta. Ahora, por eso, bendito hermano y bendita hermana, a mí me conviene entregar mi vida a Dios, a mí me conviene ser un ungido, a mí me conviene estar trabajando en obra de Dios, porque ese es mi castillo, porque ese es mi búnker, porque ese es mi blindaje, porque esa es mi protección, la obra, el estar amando a Dios y al prójimo. Satanás sabe que mientras yo no cabecee, que mientras yo esté, él estará acechándome a usted o a mí y no podrá tocarnos. Aleluya, gloria a Dios. No toques, dijo, mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Claro, estamos hablando del primer pacto como una sombra de lo que iba a venir. Dice en el 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nos va a profetizar aquí en Génesis 41, cuando eran muy pocos la descendencia de Abraham, que era Jacob, eran en los tiempos de José el soñador, cuando lo vendieron, sus hermanos, Rubén, Leví, Judá, Neftalí, Manasés, todos los 11 hermanos, porque cuando José el soñador fue vendido, todavía no, Benjamín, el 12º hijo, estaba chiquito, que era hijo de Sara, era hijo de Raquel, de Rebeca. José, los otros eran de Raquel y de las concubinas. Pero bueno, en sí. Entonces, cuando dice en los versículos de arriba que eran pocos, todavía eran pocos, efectivamente, cuando José, el soñador,
apenas sus hermanos se casaban, apenas empezaban a tener familia. Y cuando José el Soñador fue hecho el brazo derecho de Faraón y hubo hambre por el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas que José profetizó y que el Faraón lo puso al frente de todo, hubo hambre. Y recuerde que este grupo de Jacob, de sus hermanos, tuvieron que bajar a Egipto porque en todo el planeta Tierra había hambre. ¿Pero qué profetiza eso? También, como una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué profetiza para estos tiempos? Como una sombra de lo que iba a venir. Mire, cuando Cristo Jesús vino, estábamos sin pan, estábamos muertos. Había una hambruna, hablando del pan espiritual. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Todo el que me come tendrá vida y yo lo saciaré. Y bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque yo lo voy a saciar. Así como una sombra también, hablando de José el Soñador, él atesoró y llenó graneros de grano en tiempos de hambre. Y nadie podía llevarse el grano si José no se los daba. Tenían que llegar con José a pedirle. Todos, tanto en Egipto como a los alrededores de Egipto, tenían que llegar con José a pedirle grano, ya profetizando José a Cristo Jesús, ya profetizando el pan de vida cuando estábamos muertos, cuando no teníamos esta ley, este bendito pan ni esta bendita obra. Bueno, entonces, trajo hambre sobre la tierra Dios y quebrantó todo sustento de pan, ya no había pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Sabemos la historia, ¿verdad? No me voy a meter ahorita a profundizar todo esto, pero José, sus hermanos lo aborrecieron porque era justo delante de Jacob y cuidaba a las ovejas que sus hermanos le robaban a su padre y las trasquilaban, ya profetizando a los fraudulentos obreros, como los fariseos y como los judíos, que no cuidan al rebaño, sino que son obreros fraudulentos y le roban el rebaño. Pero no me voy a meter ahorita en esto, ¿sí? Pero fue vendido. ¿A quién fue vendido? Fue vendido a los ismaelitas. Cuando iban pasando, le echaron a un hoyo. Luego le quitaron la túnica, mataron una oveja, la llenaron de sangre, ya profetizando también la cruz, el padecimiento de Cristo, y le llevaron la túnica a su padre con sangre diciendo que lo había devorado un león. Entonces fue vendido. Luego los ismaelitas llegaron a Egipto y lo compró un varón llamado Potifar. Le explico porque luego dice aquí que afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. ¿Pero por qué? Bueno, primeramente le explico porque aquí no lo explica, ¿verdad? José el Soñador fue vendido a un brazo derecho de Faraón, hablando de política, ¿verdad? Y lo compró porque era un hombre fuerte, joven. Los esclavos de aquel entonces valían dinero por la fuerza, por la fortaleza, y si sabían escribir y leer, valían mucho los esclavos. José sabía escribir, leer, y Dios le había dado un don para hallar gracia delante de donde estuviera José. Y halló gracia delante de Potifar, tanto que le puso en un puesto preliminar dentro de su casa, pero su esposa, que también tiene mucho simbolismo, ahorita no me voy a meter a enseñar toda esta enseñanza, nada más estoy haciendo un resumen. La esposa quería adulterar con José y quería engañar a su marido Potifar. Entonces se le presentó desnuda cuando José se estaba bañando, cuando estaba sin ropa. José, por temor a Dios, por guardar la ley de Dios, tomó su ropa. Esta mujer lo incitaba a darle
posesiones, a darle porque eran ricos. Este hombre, por temor de a Jehová, por guardársele, salió corriendo y la esposa se molestó tanto por rechazarla que le levantó falsos a su esposo Putifar, diciendo que había querido abusar de ella y que había entrado desnudo y que había salido corriendo con ropa. Putifar entonces lo entregó a la cárcel. Y en la cárcel, José el soñador halló gracia delante del carcelero, aunque le pusieron en sus pies grillos y fue puesta su persona. Va a ver si lo dice abajo, ahorita vamos a ver, hasta la hora que se cumplió su palabra, dicho de Jehová le probó. Ahora, todo esto, bendito hermano y bendita hermana, que José pasó siendo justo y no sus hermanos, porque sus hermanos, a diferencia de José, se quedaron disfrutando del campo, disfrutando de robarle al padre, disfrutando del vino, de las mujeres, de sus familias, de sus hijos, mientras José padecía todas estas cosas como esclavo. Pero fíjese bien la diferencia, José fue probado y los otros no. Y así de igual manera, no me voy a meter ahorita a profundizarme, pero también Dios nos habla de una prueba. Nos habla a los que lo amamos de que tenemos que ser probados para ver nuestra fidelidad, para afinarnos, para ser puros, para quitar todo lo que no le agrada a Dios. El día que usted quiera que penetremos a lo que son las pruebas, cómo son las pruebas, para qué son las pruebas, ahí están los contactos, podemos darle una enseñanza especial al que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, una vez que fue probada su persona, entonces Dios ya no tuvo más que probarlo, vio que era fiel, y algo que era imposible para el hombre, porque la cárcel, no lo dice Génesis, pero el encarcelamiento era por siempre. Ahí no crea que habían penas de 2 o 3 años, y menos cuando se metían con un político de ese nivel, queriendo abusar de su esposa. Era para siempre. Entonces, recordemos cómo fue la liberación del poder. A José se le conoce también bíblicamente como José el soñador, porque tenía el don de interpretar los sueños que Dios le mandaba. Así que por ahí, dentro de la cárcel, había también un copero y un panadero del rey de Faraón, porque le habían robado su copa de oro a Faraón. Y no sabía, él sabía que había sido o el panadero o el copero. No sabía profundidad, pero mientras eran peras o manzanas, a los dos los mandó a la cárcel. Ahora bien, en lo que Faraón investigaba. Ahora, tuvieron un sueño y José el soñador se los descifró, ¿verdad? Al panadero le dijo que en 3 días le iban a dar cuello, y al copero le dijo que le iban a regresar su trabajo. Y efectivamente, a los 3 días los mandó a traer Faraón, indagó, y el panadero fue hallado culpable, fue muerto, como le profetizó José, y el copero fue libre. Y José le dijo al copero: acuérdate, mi amigo, de decirle a Faraón que te profeticé este sueño y que salió veraz. Pero al copero se le olvidó. Y pasó, no sé, creo que otro año, si no mal recuerdo, ¿verdad? Hasta que Faraón tuvo un sueño que le mortificó y mandó a hablar a sus hechiceros, a sus magos, ahora sí que a sus maestros que en esa época había, y ninguno le pudo profetizar el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y otro sueño también que tuvo nadie. Entonces el copero se acordó, porque Faraón se molestó y iba a mandar destruir a todos los que no le habían dicho su sueño, y se acordó y le dijo: hay un hombre en la cárcel llamado José, que a mí me discernió un sueño y me salió cierto, y lo mandaron traer. José, cuando le dijo el significado del sueño,
claro, todo por obra de Dios. Una vez que lo probó, entonces Dios tocó el corazón de Faraón y lo hizo casi Faraón. Le dio el anillo, le dio todo el poder, le dio todo y le dijo, tú vas a gobernar, tu palabra, lo que sea, etcétera. Que también tiene enseñanza bíblica, pero ahorita no me voy a meter a profundizar. Bueno, entonces dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová, después que le probó. Por una vez que fue probado Jehová, envió el rey, Faraón, y le soltó. El rey de Faraón, ya le dije por qué lo soltó, ya le dije cómo fue que lo soltó. Dice, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Faraón, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Le dio la libertad, y voy a decir, lo puso por Señor de su casa. Aquí está, de Egipto. Así como Cristo Jesús, Dios lo puso por Señor del mundo. Alabado sea Dios. Y por gobernador de todas sus posesiones. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces, José el faraón le dio su anillo, que el anillo de un rey en aquel entonces representaba dar el poder, porque el sello, cada anillo de un rey en el Antiguo Testamento tenían un sello, y el decreto de ese sello en algún escrito, en alguna orden, se cumplía y se tenía que cumplir el decreto. Entonces, ahí le dio el poder sobre todos, le dio de todas sus posesiones, y yo recuerdo que así dice en Génesis, Faraón le dijo, tú vas a gobernar, nadie va a poder hacer nada, tú vas a tener toda esta ley, yo te entrego todo el poder, yo nada más voy a seguir siendo Faraón, pero nadie va a llegar a mí, nadie, yo nada más voy a estar, pero tú es el que vas a gobernar. Ya profetizando también a Dios y a Jesús, ¿verdad? Que Dios le dio y lo hizo Señor de todo el planeta Tierra. Y que Cristo Jesús es el único que tiene el pan cuando vino la hambruna. Así como José era el único que tenía el pan en todo Egipto. Alabado sea Dios. Y envió el rey y le soltó y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, dice en el 22, para que reprimiera a sus grandes. O sea, lo puso, acuérdense, Dios, Cristo Jesús, Dios lo hizo rey de reyes y señor de señores. Y sus grandes, el día de hoy de Cristo Jesús, somos su iglesia. Y Cristo Jesús nos hace como Él quiere, para bien de nosotros. Y a sus ancianos enseñarse sabiduría. Que de igual manera, a los ancianos de Egipto, ¿verdad? De igual manera Cristo Jesús, a los que hemos alcanzado una estatura espiritual, que espiritualmente se llama llegar a ser anciano espiritual, pues los ancianos tienen más sabiduría que un joven. Bueno, alabado sea Dios. Versículo 23 dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando Jacob, su padre, y sus hermanos que lo vendieron como esclavo, había hambre y no había comida, y supieron que había grano en abundancia en Egipto, entonces Jacob mandó a sus hijos mayores por grano para que lo compraran. Y llegaron y no reconocieron a José. Llegaron a comprar grano, pero José les recibió el dinero, les puso, los reconoció José, claro, ¿verdad? Les puso los sacos, pero puso una copa, porque los había invitado a cenar. Puso una copa y dejó que se fueran, y en el camino los mandó a apresar. Todo con estrategia, ¿verdad? No voy a profundizar, les explico rápidamente cómo es que llegaron. Y apresó a uno de sus hermanos, los cuestionó preguntando por Benjamín y por su padre, pero no dándose a conocer todavía. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos son? ¿Por qué no vino el otro? Yo quiero que venga el otro a ver si es cierto lo que dicen. Entonces, toda esa estrategia fue para que viniera Benjamín
Y una vez que vino Benjamín, los sentó por orden y luego se dio a conocer a sus hermanos. Entonces mandó traer a su padre, que eran 72 personas ya. Se habían casado los hijos. Por eso dice en los versículos de arriba que era una descendencia todavía muy poquita la de Dios, la de Abraham, porque estábamos hablando de Abraham, apenas empezaba la descendencia, y los mandó traer de esa tierra a la tierra de Egipto, donde les dio Faraón un lugar llamado Gosén, una tierra donde estuvieron ahí ya sin hambre. Entonces dice, la cual mandó, así, y para que repitiera ya después, dice en el 23, sí, después entró Israel, porque Israel se llama Jacob y los hijos, los 72, en Egipto, y Jacob, y moró en la tierra de Cam. Ahora, después que Israel entró en Egipto, Jacob moró en la tierra de Cam. Estuvo morando en la tierra de Cam, pero entró en Egipto. Y ahí en Egipto, después de que moró en Cam, como extranjeros, como Dios le había profetizado a Abraham, ¿sí? Ahora, en Egipto se multiplicaron. Porque bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, murió ese faraón y luego vino otro faraón y luego vino otro faraón. Y bueno, luego llegó un faraón, ya después de muchos años más, José ya había fallecido, sus hermanos, pero se habían multiplicado ya. Y ahí empieza el éxodo, si usted lo ha leído, ¿verdad? Que el faraón que gobernaba tuvo miedo porque se multiplicaban más que los egipcios y tenían miedo de que se les fueran a voltear, ¿verdad? Entonces fue cuando los hicieron esclavos, fue cuando los oprimieron. Entonces se multiplicó su pueblo en gran manera en Egipto y lo hizo más fuerte que sus enemigos, en el aspecto que se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Dice, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Ahora, cambió el corazón de ellos, de Faraón, y endureció el corazón de ese Faraón, ¿sí? Para que aborreciesen, ya no en la tierra de Gosén, ya no tener el favor como cuando estuvo José y tenían el favor de los egipcios, de Faraón, no. Aquí entra un Faraón donde Dios endureció sus corazones, todo mandado por Dios, todo hecho por Dios, y con conocimiento que ahorita no voy a profundizar, para que los aborreciesen, porque se estaban multiplicando y tenían miedo, para que contra sus siervos pensasen mal y los esclavizasen. Y ahí es cuando vino la esclavitud, cuando mandaron matar también a todo primogénito, porque se escuchaba que había nacido un libertador de ellos. Dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Ahora ya después, ¿dónde viene Moisés? ¿Dónde viene Aarón? Cuando el pueblo se multiplica y Faraón mandó matar a los primogénitos, la descendencia o la madre de Moisés, que era de la tribu de Leví, le vino un niño hermoso, así dice la palabra. Y cuando la palabra habla de hermoso como David, como Moisés, no habla de la hermosura física que nosotros pensamos, ¿verdad? Como describen a Cristo, con ojos azules, con nariz respingada, con una piel blanca. No, Dios no se fija en esa belleza. Cuando la palabra nos dice, y le vieron hermoso, habla de los predestinados que nacen para una obra. Y la mamá de Moisés sabía que ese niño iba a ser el libertador de las promesas, porque el primer pueblo, cuando era esclavo, sabían que iba a venir un libertador, por las profecías de Abraham.
y las profecías que tenían, que iba a venir un libertador. Entonces, le vio un niño hermoso y no temió, dice la Biblia, que no temió el decreto del rey. Y lo puso en un canasto en el río Nilo y lo soltó. Y Dios lo dio a la hija del faraón que lo adoptó y le enseñó y lo hizo poderoso en las cosas de Egipto. Entonces, una vez que Moisés creció y fue tiempo en los tiempos de Dios, entonces Moisés supo que él era hijo de esclavos, que él pertenecía a él. Y cuando supo eso y vio que maltrataban a uno de sus hermanos, lo defendió y mató. Y el mismo pueblo hebreo se molestó porque dijo, ¿quién eres tú que has venido por juez? Porque cuando estaban peleando dos hebreos, que él dijo, ¿por qué se pelean entre hermanos? Le dijeron, ¿a quién te puso tú por juez? Entonces, él temió el ser descubierto por ellos a Faraón. Y por Dios se fue de Egipto. Sabemos, ¿verdad? Estuvo en el desierto, ya sabemos la historia. Después de 40 años que Dios se le presenta en la zarza, después de 40 años que él tuvo matrimonio, trabajó para su suegro como pastor, cuando se le presentó Dios en la zarza, después de 40 años, ya a los 80 años, Dios lo mandó para libertar al pueblo. Entonces yo le hago un resumen porque no viene aquí, ¿verdad? Entonces, dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Aarón era hermano de Moisés, siendo esclavo todavía Aarón, de la tribu de Leví, porque luego, después de Éxodo, Dios escoge una tribu para el ministerio de su casa, para trabajar en su casa, y los hizo sacerdotes, que es de la tribu de Leví, donde viene Moisés y su hermano Aarón, el hermano de Moisés llamado Aarón. Ahora, fíjense bien, en el Antiguo Testamento Moisés representa a Cristo como una sombra y Aarón representa hoy la iglesia, todos los sacerdotes. Ahora dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió Dios. Puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos, porque fíjese bien qué hermosa profecía. Por eso yo me detengo a meditar y por eso procuro explicarle, para desglosarle bien una enseñanza, para darle gloria a Dios. Primeramente Dios le dio toda la sabiduría a Cristo. A Cristo Jesús se le conoce como el Verbo. Ahora, Cristo Jesús, una vez que nos discipula, una vez que nos prepara, una vez que nos dio forma, entonces también nos da la palabra, que hoy es Aarón, que hoy es el sacerdote. Por eso puso Dios en ellos, en Moisés, las palabras de sus señales. Ahora, Moisés primeramente, Dios se comunicaba con Moisés y Moisés se comunicaba con Aarón. Como hoy también a Jesús se le conoce como mediador. También Moisés fue un mediador de la sabiduría y de la palabra de Dios. Dios hablaba, Moisés era el medio para ir con Aarón y decirle lo que tenían que hacer. Las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Lo que iba a hacer, las señales de cómo los iba a sacar con mano poderosa, hablando de las 10 plagas que nosotros ya conocemos. Envió tinieblas en la oscura, envió tinieblas que lo oscureciera todo, no fueron rebeldes a su palabra. Ahora, muy importante, Dios envió tinieblas, envió varias plagas a Egipto, pero Moisés y Aarón no fueron rebeldes a su palabra. En el libro del Éxodo nos enseña cómo tanto Moisés, que representa la figura de Cristo, y que Cristo se le conoce como
justo como el que no conoció pecado. Y de igual manera, la iglesia que Dios quiere el día de hoy debe de ser no rebelde. La palabra rebelde significa que me den una orden y significa rebelarme a su orden o a su mandamiento. Ellos no fueron rebeldes. 29. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Aquí habla de las plagas y Dios los favoreció. ¿Y Dios estaba con ellos? Otra vez, grábeselo, porque no fueron rebeldes. Y Dios empezó a actuar para libertarlos de la esclavitud, que también, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra y esa enseñanza en el Antiguo Testamento, como una sombra, es a los que estuvieron primeramente bajo el primer pacto en el imperio del diablo, y a nosotros que estuvimos bajo la esclavitud de Satanás en una obra para la cual no fuimos predestinados. Y que Cristo Jesús vino como sombra de Moisés a libertarnos en la cruz, y que también dejó al mundo devastado con plagas, lo dejó también enfermo Dios, y Cristo Jesús en la cruz. Por eso nos dice: salgan de ellos, pueblo mío. Pero cuando guste también que estudiemos Éxodo, adelante, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que va a venir, concordando siempre la bendita palabra de Dios. Entonces, volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Mire, ahí me voy a quedar porque sí me gustaría también más o menos irle diciendo superficialmente lo que significan las aguas de sangre, lo que significan los peces. Sí, así que se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios lo permite, pues mañana continuaremos con esta bendita palabra, con la enseñanza número 156. Nos quedamos en el versículo 29 para profundizarlo. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.